Hola, el día de hoy en entrevistas de Plática Ligera conmigo, invité a Javi Musi y Javi es una persona súper interesante. Platicamos mucho de su pasión por la música y de cómo era para él cantar y qué representaba cantar para él. Pero poco a poco fuimos cambiando la conversación hacia el arte y hacia la arquitectura. Él es arquitecto y estuvo diciendo varios conceptos y varias ideas súper interesantes, em, haciendo muchas referencias y como analogías con la vida misma alrededor de la arquitectura y alrededor del arte. Y creo que es una conversación súper valiosa. Creo que es una de esas conversaciones que entre más lo escuchas, más, como que más capas tiene. Y no sé, me encantó, fue de muchísimo valor. Y aparte luego es muy padre, se lo decía Javi después, tener conversaciones con gente que conoces, pero en verdad, o sea, que ya conoces, pero en verdad no los conoces. Porque Javi y yo nos conocemos desde bebés. Entonces, capitulazo, espero les guste mucho y espero puedan sacarle mucho provecho a la conversación porque otra vez fue algo de muchísimo valor, por lo menos para mí. En lo personal estuvo súper padre y súper bonito escuchar cómo habla Javi. Gracias y nos vemos en el siguiente. Bye bye. Hola, soy Eduardo Woodward y esto es De Plática Ligera. Hola Javi, bienvenido a De Plática Ligera. Me gustaría que te presentes un poquito y que la gente sepa quién eres. Muy bien, no, pues gracias por invitarme primero que nada. Soy Javi, tengo 21 años, recién cumplidos. Estudio arquitectura en la Ibero y pues me considero una persona bastante creativa. Creo que tengo mucha sangre artística. Me gusta mucho en general vivir, lo agradezco mucho. Y pues nada, yo creo que con eso me describo bastante bien. Sí, ¿y por qué dices que tienes sangre artística? O sea, ¿qué te hace decir eso? Pues en mi familia yo creo que hay bastante de eso, hay un poco de todo, ¿no? Tengo una mamá que es diseñadora gráfica y que al mismo tiempo hace mucha jardinería. Okay. Este, Hay mucho amor por la música en la familia, entonces de todos lados me he bañado de absolutamente todo. O sea, te conozco desde Freddie Mercury por mi abuelo paterno hasta Eddie Gourmet y Los Panchos por mi abuela materna. Y pues yo creo que ahí se convergieron muchas cosas para que yo las heredara un poco todas, porque pues absolutamente todo de lo que a mi familia le gusta, me gusta a mí, entonces, Ya, oye, y justo tu carrera también tiene que ver mucho con creatividad y con arte, porque claro, generalmente estás haciendo ideas, estás haciendo totalmente. pues, cosas de la nada. ¿Crees que también eso es reflejo de lo que has vivido en tu casa con tus abuelos, papás? Definitivamente, porque en una carrera como la mía, yo creo que además de que tienes que tomar en cuenta pues, cosas como la funcionalidad y no sé, en una ciudad como esta, los reglamentos, ¿no? Por todos los temas sísmicos y lo que quieras, creo que es una carrera que desafía muchísimo la creatividad y la sensibilidad, porque es una mezcla de todo, es sensibilidad, es observar, dejarte cautivar, es una mezcla de todo, entonces como que todo lo que he vivido de arte en la familia, desde música hasta diseño, pues se mezcla y embona muy bien con la carrera que estoy estudiando. ¿Y cómo relacionas la música con tu carrera? Ahorita que decir eso. Pues generalmente es muy buena compañera, Ok. ¿no? Luego te echas muchas jornadas de maqueta y planos en los que te quieres arrancar los pelos Sí. y pues la única compañera que tienes ahí es a la música. Pero generalmente a mí lo que me gusta pensar es que la arquitectura también puede ser una revelación, como la es la música. Entonces, pues al final es una expresión humana, es una expresión que nos incumbe a todos, ¿no? Hay gente que puede llevar a cabo su vida sin música, que yo creo que es gente pues bastante más infeliz que las que sí la incorpora, pero en cuanto a la arquitectura, pues es asunto de todos. Entonces, poder tú llegar a las personas en estuco y vidrio y metal y tabique y madera, pues es un poco como lo que hacen los músicos, ¿no? Te llegan en un acorde, en una canción, en una palabra.
Ya, qué interesante, qué padre reflexión. ¿Y qué música te gusta escuchar en estas jornadas más largas? Supongo que a veces necesitas más concentración, entonces pones algo que quizás no te haga estar tan involucrado todo el tiempo, y en otros momentos pues sí escucharás algo que quieras escuchar con atención. ¿Cómo funciona eso? Sí, claro. Mira, sobre todo me gusta más trabajar de noche porque siento que como que la concentración es mucho mayor, hay menos distracciones y también como que tu cuerpo te dice, bueno, ya apúrate porque pues me quiero dormir, Sí, ya sabes, entonces es mucho más eficiente. Pero me gusta mucho que me acompañe el jazz, ok, sobre todo, vocal e instrumental. ok. Esos dos son los que más escucho. Y de instrumental, ¿qué instrumento en el jazz es el que más te gusta? Porque a mí me encanta la trompeta jazz, por ejemplo. O sea, se me hace espectacular, siento que da muchísimo, no sé, transmite muchísimo, siento que es como una voz, pero que tiene rangos bastante más, rangos que a veces no son tan alcanzables por cualquier voz. Entonces, ¿para ti qué te gusta el jazz en particular? Pues sí, o sea, concuerdo completamente. Hay un cuate que se llama Chet Baker, que seguro Sí, has sí, escuchado, buenísimo. y que además tiene una voz muy suavecita. Súper, súper. Entonces es como una combinación perfecta, ¿no? Sí, Pero me encanta el piano, ok. obviamente. Como que se me hace muy melancólico. Ujú. Y pues como que las percusiones, ya ¿sabes? Seguro Sí. conoces más tú que yo de eso, No, pero pues, no tanto, pero ese algo sí. como, no sé cómo se llama, pero que es Como lo más exacto. sí. Siento que es el Exacto. estereotipo del Te jazz, ¿no? acaricia, Sí, ¿no? O sea, es una delicia. ya. Y no te pasa, a mí me sucede un buen cuando escucho jazz, que hasta medio me bajonea. O sea, pensando también que tienes horas tan largas, tu cuerpo te está pidiendo que te detengas, te des a dormir, y luego pones música que obviamente es muy bonita, pero justo tiene este sentido de melancolía. No a veces caes un poco en sentimientos melancólicos Por también. supuesto. Justo, como que siento que el jazz toca una fibra que te hace inclusive, como, no sé, meditar tu impermanencia, ¿no? Ujú. O sea, a mí me pasa que digo, me estoy preocupando por algo que voy a entregar mañana y que sí es muy importante porque pues hay una calificación de por medio, quizás sí está mi vida profesional de por medio, pero pues, quizás sí no vale la pena preocuparme tanto. Y esa es una fibra que me despierta cañón el jazz, que me hace trabajar igual, pero con un enfoque mucho más trascendental, como de esto va a pasar, Ujú. pero pues no tiene por qué no haber todo el trabajo y todas las ganas de por medio, ya sabes. Entonces en ese sentido creo que ese género es muy especial. Sí, y creo que eso que dices es súper sano, o sea, el poderte abstraer un poquito de tu situación actual y decir, si hoy me está matando esto, hoy estoy hasta el cuello de estrés, lo necesito terminar, estoy cansado y todo, pero no sé, algo tan drástico como en 4 horas que lo entregue, ya acabó, o sea, ya terminé. Exacto. Y no sé, a mí me pasaba también mucho que me consumían mucho las cosas, y empecé a dar un paso hacia atrás y pensaba como, hace una semana no estaba mal, en una semana no estaré mal, ¿por qué tengo que estar tan mal ahorita? Y creo que la música te sirve mucho como un acompañante en estas travesías de estás solo, estás pasándola mal y necesitas pues, abstraerte de todo. Entonces, o sea, se me hace súper ad hoc. Sí, Es, concuerdo completamente. Oye, y bueno, también te invité porque sé que cantas, entonces quisiera que me platicaras un poquito más. O sea, yo sí te conozco un poco más, pero la gente que nos escucha y nos ve probablemente no. Sí. Entonces platícanos un poquito de eso. Pues bueno, yo empecé a cantar por ahí de mediados de pandemia, Ok. como que siempre desde ¿Cuántos chiquito años tenías, perdón? 16, Ok, hace 5 años. ok. Entonces, fue a mediados de la pandemia, yo te diría que ya, o sea, finales del 2020. Ujú. Y fue una revelación, porque siempre lo tuve, o sea, siempre supe que pues, tenía ahí algo que quizás sí no era normal. O sea, en cuanto a talento, dices, Ajá, ok. o sea, mis amigos desde chiquitos me decían, cántame esta, cántame esta. Ujú. Y mi papá y mi mamá eran mucho de, no sé, si me estaba bañando, ya sabes que es el típico lugar en Sí, donde se dan los mejores conciertos, claro. se ponían y me escuchaban y decían, no, pues este niño trae algo, Sí ya sabe sabes, cantar, sí. pero nunca le di la importancia. O sea, decía, pues sí, canto bien y me gusta, pero pues hasta ahí, Ujú. ¿no? Y con la pandemia, con esta, o sea, con la situación mundial de no puedes salir de tu casa, encontré un refugio muy padre y muy importante en la música. Empecé a cantar más, empecé a aprender a tocar la guitarra en YouTube,
me empecé a grabar y me animé a subir mi primer video a TikTok. Ok. Entonces, pues tuvo su éxito, estuvo padre porque me hizo sentir que pues no tenían por qué quedármelo para mí, ¿sabes? Que podía hacer algo que podía compartir y que la gente podía escuchar y que podía hacerlos felices, podía, como el jazz, ¿no? Tocar fibras que solo con la música. Entonces, así es como empecé. Oye, ¿y cuál fue la primera canción que cantaste que publicaste? La primera canción que publiqué... O sea, esa de TikTok que hiciste, o qué género, o sea... Justo, curiosamente, para lo que me gusta y para lo que escucho hoy se me hace raro, pero me aprendí la de Perfect, de Ed Sheeran. Ok, sí. La subí tocándola en ukulele. Ajá. Y esa fue la primera canción que Yeah. compartí. ¿Y sigues resonando con esa canción? O sea, supongo que en ese momento te gustaba mucho, o dijiste, esto está fácil de tocar y cantar. ¿Crees que hoy en día, si volvieras a empezar, como que volverías a empezar con esa? No. Definitivamente no. Pero Okay. pues es justo como un recordatorio de que las cosas cambian, ¿no? Y que los gustos también se pueden modificar, pueden evolucionar. Y pues está padre que, pues quizás si el día de mañana decido retomar un género como esos, también se puede, ¿no? O sea, como que ser versátiles nunca está de más. Sí. ¿Y has seguido tocando instrumentos? O sea, No, fíjate que la guitarra se me olvidó, o sea, sí la abandoné. uh-huh. Y luego empecé con piano, con un cuate que era lo máximo, un ser humano increíble que desafortunadamente falleció. Entonces como que me quedó ahí, o sea, como la espinita de, Sí. ¿no? O sea, veo el piano y me acuerdo de él, entonces como que... Sí, claro, pues tiene muchísima carga emocional, no es nada Sí. más un piano, no es nada más un prof, ¿no? Exacto. Sí, creo que eso sucede mucho. Yo también tuve una vez un profe de guitarra que no falleció, pero está en otro país. Y cuando regresé a México, no quería tocar la guitarra porque, o sea, me ponía muy triste como tocarla sin él, ¿sabes? Era como, o sea, era un amigo o sea, un señor amigo que me enseñó a tocar la guitarra y hablábamos de cosas que iban mucho más allá de la música mientras tocábamos. Entonces, sientes una conexión, o sea, superior a nada más relación profesor-alumno, como de escuela, que a veces Exacto. son transaccionales de Sí. 45 minutos y tú te olvidas y yo me olvido y ya. Exacto. Y entonces dijiste guitarra, ukelele, que es similar, Ajá. piano, algo más. No, ahora sí que... Bueno, y voz. Y voz, exacto. Y sé que cantabas mucho como, o sea, canciones de Frank Sinatra. ¿Por qué te gustaba tanto? Pues no sé, hay algo de ese cuate, de esa voz y de ese género que me parece, o sea, es hasta como surreal. Tiene una vida muy fuerte, o sea, tuvo una vida muy fuerte y creo que es un muy buen ejemplo de cómo ese sufrimiento, esos tropiezos, esa como, pues, tanta adversidad la transformó en un legado que es atemporal. Ya sabes que es un cuate que escuchaban mis abuelos de jóvenes, que escucharon mis papás de adultos jóvenes y que escucho hoy yo y que probablemente vayan a hacerlo generaciones futuras, pues quizás hasta que se acabe el mundo, ya sabes. Sí. Entonces hay algo de ese cuate que quizás sí en palabras me cuesta describirlo y de la mejor forma que puedo hacerlo es cantando sus canciones. O sea, sientes una conexión más allá de las palabras al cantarlo. ¿Sí? ¿Crees que como que lo invocas? Exacto, Sí. como si lo encarnara, ya Sí, sabes. sí. ¿Y crees que tu voz se parece a la suya? Pues curiosamente tenemos, o sea, el mismo tipo de voz, que es barítono, ¿no? Que tienes estos rangos ¿Qué significa barítono? bajos, o sea, que Okay. generalmente tu rango vocal empieza octavas más abajo que los tenores o que los altos, ¿no? O sea, más grave. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues en ese sentido yo creo que fue una increíble coincidencia de la vida que pues mi instrumento natural pueda imitar el suyo, ¿no? Sí. ¿Y tomas clases de canto en algún momento? Sí, tomé varios años clases de canto con un cuate increíble que desafortunadamente también falleció. Y luego caí en manos de un señor espectacular también, que se llama Manuel Gorka, que él a eso se dedica. Y fue con él que realmente transformé completamente el instrumento. O sea, aprendí desde teoría
hasta práctica, porque uno lógicamente dice, pues cantar es abrir la boca, tomar aire y pues hacerlo lo más bonito que se pueda. Pero hay muchísima técnica de por medio, ¿no? Entonces, pues este cuate fue el que me expuso completamente a todo ese lado de la música y de la cantada. Y fue, pues, en gran parte gracias a él que lo empecé y que hoy sigo, digo, a mi manera, ¿no? Un poco Claro. más privado, Sí, sí. pero que ahí sigue. Ya. Oye, y mira, se me hace muy interesante porque, o sea, te conozco de chiquito, nos conocemos desde muy chiquitos, y ahorita te escucho hablar y tienes una voz muy cálida, justo no tan grave, como bastante tranquila, bueno, tranquila pensando como en agudo y grave, y luego estás diciendo que tu voz al cantar es bastante más grave. ¿Crees que hay como dos Javis? O sea, Javi del día a día y Javi cantante. O sea, ¿podrías pensarlo, o sea, que son como personalidades distintas? Pues, o sea, definitivamente. Y ahorita que lo pones en palabras, como que no lo había meditado. Me pasa sobre todo, por ejemplo, el Javi de ahorita, ¿no? Que me pongo a pensar que he cantado, por ejemplo, me pidieron que cantara en mi graduación. Entonces fue un gran honor, estuvo increíble, pero eran pues 500 o 600 personas y yo en medio de todas. Entonces como que en esos momentos sí siento que soy completamente otro porque ahorita me dices ponte a cantar enfrente de 600 personas y no hay manera, Sí. ya sabes. Pero algo pasa, hay algún chip que se cambia o algo que se transforma que dice pues yo vine a esto y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Entonces, cuando hablas de esta como dualidad, sí, definitivamente creo que existe como esta dualidad de Javi. Sí, sí, es que, pues justo, o sea, otra vez, como que pareciera que son dos vertientes, que finalmente es la misma persona, pero la manera de expresarse es diferente. Y pasa mucho en, o sea, yo también lo imagino como en actores, ¿no? O sea, puede ser un actor que generalmente tiene ciertos personajes, pero en vida privada eres otro, pero, o sea, las dos facetas de ti se van colando, ¿no? Uno con el otro y la raíz es Javi. Claro. Y cuando cantaste enfrente de tanta gente, ¿cómo te preparaste? O sea, mentalmente, antes de técnicamente. O sea, porque supongo que no has tenido, por lo menos, presentaciones tan grandes. Sí, no, jamás. ¿Cómo fue eso? Pues, o sea, es que es curioso porque te juro que no, pues la meditación es, mi papá siempre me dijo, porque, o sea, este tipo de cosas se las platicaba a él. Y siempre me dijo, eres en ese lugar, en ese cuarto quizás, el que mejor lo hace. Entonces, pues, enséñales, ya sabes, y quizás si no es enseñarles, que te escuchen, compártelo. O sea, put it out there, ¿sabes? Entonces, pues como que lo traes muy en mente, ¿no? El día que te despiertas, o sea, me acuerdo ese día estaba Temblando. así. Sí, sí, sí. Y en la cena que todo el mundo estaba disfrutando su graduación y cenando con la familia, yo estaba que me daba un infarto. Sí. O sea, yo decía, en cualquier momento ahorita me van a decir, te toca. Y lo más cañón de todo es que me acuerdo perfecto de todo lo de antes y de todo lo de después, pero en el inter como que, o sea, lo bloqueo, Sí. ya sabes, como que no te podría decir qué estaba pensando cuando cantaba y veía a la gente a los ojos y daba la vuelta y iba para allá, iba para acá, o sea, como que tu cabeza lo bloquea. Sí, 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 sí. No, ¿y habías tenido alguna otra presentación de canto ante gente? Porque siento que luego todo el mundo dice, todo el mundo sabe que Javi canta, pero no, Javi nunca ha cantado frente a más de 6 personas, algo del estilo. O sea, ¿habías tenido alguna presentación? O sea, igual puede ser escolar, ¿sabes? Sí, claro, digo, en el Tomás, en la prepa de la que me gradué, sí fueron un par de presentaciones, ya sabes, en festivales y lo hacía pues con mucha emoción porque pues los que me veían eran mis cuates, ¿no? Entonces Sí. eso estaba padre. Pero en cuanto a un público más mezclado de edades, lo había hecho una que otra vez en comidas, uno que otra, no sé, un social gathering, ya sabes, en el que, ay, queremos que Javi cante, Sí, y sí, eran sí. Como 15 el party personas. trick, ¿no? Exacto, Tráiganse a Javi. exacto. Que en esos momentos dices, puta, no, Sí. no quiero cantar, ya Sí, sí, sabes, sí. pero pues que lo terminas haciendo y pues es una anécdota, o sea, está padre. Ya. Y cuando cantas, o sea, cuando has tenido presentaciones como tu graduación, ¿tienes algún tipo de ritual antes de empezar? O sea,
no sé, respiras 7 veces, o sea, como algo que a ti te dé cierto nivel de paz antes de arrancar, porque pues, finalmente te estás exponiendo, te estás abriendo ante mucha gente, en ese caso muchísima gente que la gran mayoría no te va a conocer, o sea, Claro. porque en las grabaciones de los invitados, o sea, no sé, voy a decir una tontería, pero el 70% de las personas son invitadas, ¿no? El 30% son los grabados, si es que. Exacto. Entonces, estás súper expuesto ante gente que no te conoce y ante juicio de la gente, porque pues, la gente luego no es amable. Entonces, no, o sea, ¿tienes algún tipo de ritual o te acuerdas de algo que hayas practicado antes, como de, con esto me voy a relajar? No sé, algo del estilo. Pues sí, o sea, mira, no soy una persona religiosa, sí Ujú. espiritual, que obviamente ahí hay una diferencia importante, pero no lo siento, o sea, es curioso porque como más se me manifiesta ese nervio es de manera física. Ok. O sea, las piernas ¿Te siento que se tiemblan? me colapsan, Sí. la panza, pero está padre porque como que no hay un aviso previo, ¿ya sabes? Ujú. O sea, en el momento en el que te subes al escenario, sientes eso. Entonces mi ritual es un poco transformar ese nerviosismo, esa ansiedad, ese nervio en como si lo absorbieras, ya Ujú. sabes. O sea, como si me saliera yo de mi piel y lo abandonara, Ujú. o al revés, como si me consumiera por completo, pero yo pudiera transformarlo en música. Ole, está O increíble sea, eso. sí es, o sea, no hay aviso previo, ya Sí. sabes. Y solo lo siento cuando me subo o cuando me piden que cante. Ujú. Entonces, pues en ocasiones como la graduación, que sí me dieron un aviso de, pues no sé, 15 días de, oye, queremos que cantes, pues el mindset es, lo voy a hacer y lo voy a disfrutar, Ujú. ¿no? O sea, no le recé a nadie ni a nada, nada más pues, confía en mí y yo creo que ese fue ritual suficiente. Qué increíble. Sí, creo que eso está padre, o sea, el cambio de mindset, o sea, porque, o sea, le asociamos a veces mucho peso a palabras como tengo una responsabilidad con la gente que viene a escucharme, entonces te estás poniendo peso sin decirlo, o sea, de manera directa. Pero cuando dices como voy a canalizar la música, o sea, voy a hacer lo mejor que yo pueda, voy a confiar en mí, confiar en mis habilidades, siento que te cambia por completo o sea, este nerviosismo que sí va a existir y siempre existirá, por lo menos deja de ser como tengo como una mochila de piedras, o sea, ya es mucho más de yo voy a hacer lo que sé que puedo dar y quizás mejor porque confío en mí mismo, ¿no? Exacto. Qué cañón, Sí, sí. qué loco, qué experiencia más agresiva, ¿no? Sí, sí. Y sabes que estuvo muy padre porque muchos o sea, no sabían. Ujú. Entonces fue sorpresa. Ujú. Y sí, ahorita como que regresando a lo que decías tú de esa mochila de piedras, es justo. Yo, pues, se me puede salir el gallo, ¿no? Puede fallar el micrófono o se puede ir la luz. Al final no le debo nada a nadie y no lo hago por el aplauso, ya sabes. O sea, yo creo que en gran medida lo que más es adictivo es la sensación. Ya sabes, ese nervio que te hace sentir estúpidamente vivo. Ujú. Ya sabes, o sea, como que todos los nervios y toda la conciencia de tu cuerpo se activa. Ujú. Entonces, eso es lo que es adictivo. Ya, sí, sí. ¿Y en qué otros ámbitos hoy en día lo ves reflejado en tu vida? O sea, ese drive, ese sentimiento de esto me hace sentir también que es adictivo, ¿cómo lo ves en tu día a día? O sea, no tiene que ser cantando, puede seguir siendo cantando, ¿no? Pero en otras cosas. Pues sí, mira, yo creo que así de intenso, o sea, esa como sustancia que se siente muy presente en el canto es única e irrepetible en mi caso, Ujú. pero recientemente la pude vivir de una forma mucho más en paz y como mucho más en silencio. En el verano decidí irme solo 10 días a Hawái, Ok. cosa que nunca había hecho, nunca me había animado, porque pues siempre crecí siendo como muy protegido, ¿no? Como que me sentía muy domesticado por mí mismo, Ah, ok. como que era un cuate muy miedoso en todos los aspectos. Ujú. Entonces, haber podido encontrar la libertad de decir, me voy tantos días a tal lugar solo y voy a ingeniármelas yo para trasladarme, para conocer. O sea, fue una sensación espectacular porque fue decir, no necesito, o sea, claro que necesito a mi familia,
Claro que necesito a mis amigos y necesito mi vida, pero eso nada más construye lo que hoy puedo yo hacer con mis libertades, ¿ya sabes? O sea, se sintió espectacular, como esta sensación de libertad y de justo como estoy vivo y tengo, gracias a Dios, 2 piernas, 2 manos, 2 ojos y tengo un alma despierta que quiere conocer. Sí. Entonces, como que lo viví de una forma muy distinta, en silencio, opuesto a la música, que pues es ruido. Sí. ¿No? Y justo también, ahora en vez de decir opuesto, igual a la música, qué interesante que, o sea, la voz, no, o sea, es libre en cuanto a que no necesitas nada más que tu voz. O sea, o sea, puedes tener un micrófono, ¿no? Pero, vamos, no necesitas una guitarra, no necesitas un piano, no necesitas nada para transmitirlo. Y en este viaje buscaste libertad de otra forma. O sea, la libertad musical ya la tienes hasta cierto punto, no estás limitado por nada. Exacto. Y ahora buscaste una libertad un poco más espiritual, claro, a través de la liberación pues de tu realidad, ¿no? Hasta cierto punto. Aunque sean 10 días, es suficiente. O sea, siento que 5 minutos de adversidad son suficientes como para que digas como, ok, este es un cambio, 10 días más. ¿Y por qué decidiste Hawái? ¿Qué te llamó la atención de ahí? Pues no sé, como que toda la vida, bueno, en mi caso te lo pintan como el paraíso, Hawái, ¿no? O sea, como el clima tropical y el agua cristalina, ¿no? Entonces, dije, pues iba a estar en San Diego en el verano y dije, pues mira, según yo no está tan lejos, cosa que sí está, son como 7 horas de vuelo. Ok, no sé. Pero dije, pues puede ser Hawái, pero al mismo tiempo, digo, si me lo permite la vida, puede esto ser como lo que inicia una rutina de Javier, ya sabes. Entonces, el lugar influyó cañón porque pues conocí a gente espectacular, hice amigos allá, y eso estuvo increíble. ¿Buscaste hacer eso? O sea, ¿ibas con la idea de algo o ibas nada más a vivir? Nada, justo. O sea, a mí hacer amigos o conocer gente era lo último en mi agenda. O sea, como que no lo veía como una opción. Pero pues era tal mi apertura, siento, y estaba tan abierto a absolutamente todo que llegó, ya sabes. Entonces, como que sí quise buscar un destino de playa en el que pudiera en la mochila llevar una libreta, un libro, una bocina y una toalla y perderme, ya sabes. Entonces, pues fue un ejercicio increíble y uno que espero pueda repetir en otros destinos y en otras ocasiones muchas veces más. Y, o sea, va a sonar medio cliché, pero ¿te sientes cambiado después de este viaje? O sea, siento que cómo lo transmites, pues desde la previa hasta terminarlo fue algo como fuerte, algo catártico hasta cierto punto, porque pues vas en esta búsqueda de libertad, ¿no? Por lo que estás diciendo, libertad personal, libertad mental. ¿Crees que sí cumplió lo que esperabas en cuanto a sensación final del viaje, liberación, todo esto? Sí, o sea, no sé si te diría que cambiado. Bueno, sí. Pero es como poner a prueba pues, lo que construyes todos los días, ¿no? Porque una acción chiquita es una acción universal, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice que lo que haces hoy tiene un eco eterno. Entonces, pues quizás si en 60, 70 años, si aquí sigo, o ¿para qué me voy tan lejos? En 15 años, pues puedo voltear y ver que si tenía esas herramientas a los 20, porque pues todavía no cumplía los 21, pues quizás sí podré seguir agregando a mi mochila de herramientas unas nuevas, unas diferentes, que me podrán exponer a otros lugares, a otras personas, a otras sensaciones, a otras experiencias. Entonces fue como ponerme a prueba, ¿no? Y ver realmente, pues, en ese sentido de qué estoy hecho. Sí. Qué interesante que, o sea, busquemos siempre o sea, ponernos a nosotros mismos a prueba. Creo que habla como de desconfianza personal que todos tenemos. O sea, yo sé que puedo, pero de verdad sí puedo hacerlo o no. Y estas experiencias o sea, justo te ponen a prueba y te demuestran generalmente, o sea, a menos de que hagas una locura que ya sea un poco fuera de tu alcance, que sí puedes lograr, más que metas, como lograr asegurar que eres quien creías que eras, o por lo menos
te va a dar una buena sacudida para que te des cuenta que estás no en caminos equivocados, sino en que estás desviado un poco de lo que eres, ¿no? Como de tu esencia. Qué loco. Sí, está padre. Y pues luego te lo dicen mucho, ¿no? Como es que estás perdido, no tienes rumbo, estás vagando, ¿no? Pero luego te pones a pensar y dices, pues, ole, ¿no? Estoy perdido y quizás sí, como no tengo nada fijo y como no estoy buscando nada en específico, estoy abierto a todo. Y digo, hay gente que se conforma con poco, hay gente que se conforma con mucho, pero al final estar perdido, pues es querer encontrar también, ¿no? Y pues el que encuentra todo y el que lo tiene todo, pues, ¿no? ¿Para qué sigo buscando? ¿Para qué me expongo? ¿Para qué trato? Entonces, luego esta sensación de estar perdidos es justo muy liberadora. Hay mucha libertad de por medio. Ya, qué cañón. Oye, ¿y en qué momento has sentido o has escuchado esto de estás perdido, estás vagando? Porque creo que luego vienen de personas que tienen o sea, tienen una buena intención al decirnos las cosas, que yo también las he escuchado, pero al no estar en lo que estamos viviendo, en lo que estamos pensando, no tienen noción real de dónde estamos. O sea, ellos están perdidos respecto a nuestro ser. Claro. Entonces, ¿cuándo es cuando más lo has vivido o en qué momento lo has sentido? Chance no textualmente, pero has dicho como, cree que estoy haciendo menso, o algo así. Pues mira, yo creo que viví como 3 años muy difíciles, en los que viví un divorcio muy fuerte y como muy, hubieron como muchas fases, ¿no? En el que decías, esto no va a acabar nunca. Y eso me llevó a quererme mover, ¿no? Ante la incomodidad, mi mamá siempre me ha dicho, ¿no? Si hay una tachuela en el sillón y te sientas sobre la tachuela, pues tu reacción es moverte, ¿no? Ante la incomodidad uno se mueve. Y yo aquí estando en México me sentía muy incómodo. Estaba en medio de una guerra que no tenía nada que ver conmigo, pero al mismo tiempo lo tenía que ver todo, porque pues es tu piedra, tu familia es tu piedra, ¿no? Y son tus cimientos. Entonces hubieron 2 ocasiones en las que quise huir completamente de la situación. La primera fue en sexto de prepa. Me quise ir a estudiar fuera, a una escuela en Los Ángeles, que justo... ¿Sexto o la universidad? Sexto de prepa. Okay. Sí. O sea, graduarme de prepa ya para luego... Ajá. Sí. Y dije, pues voy a irme a Los Ángeles, que es como el epicentro del mundo en música y artes escénicas. Entonces encontré junto con mi papá una escuela, que según esto era muy buena en música, que terminó siendo bastante defraudante. Y luego, en otra ocasión, cuando me gradué, me quise ir de sexto de prepa, me quise ir 6 meses a Madrid, pero solamente duré 1, porque también me quise regresar. Y yo creo que más allá de lo que en ese momento me dio consuelo, en el caso de la escuela, que era, no, pues aquí no hay música, mejor me regreso. Y en Madrid, que la excusa fue, no, pues aquí no hay nada que ver, es muy chiquita, mejor me regreso. Es que estaba evitando una realidad que iba a irse conmigo, que la estaba empacando, ¿no? Entonces, pues fueron tantos cambios de lugares y tantas decisiones tan impulsivas que mi familia me decía, estás perdido, güey. O sea, ¿qué quieres hacer? Porque pues no puedes huir porque ya te diste cuenta que en Los Ángeles y en Madrid y quizás y en Timbuktu tus problemas van a estar presentes. Entonces, ¿qué quieres? ¿No? Y pues sí fue una etapa muy, muy retadora, la verdad, como que yo mismo me sentía perdido, me la creí. Pero lo veía desde una perspectiva justo en la que yo creí que estar perdido te limitaba, cuando en realidad hoy veo que pues, estar perdido quizás sí te abre todas las puertas del mundo porque no sabes cuál es la que quieres abrir, ¿no? Entonces, pues sí tuve una etapa en la que estuve muy perdido y quizás voy a tener muchas más en las que esté perdido, pero voy a tener como que siempre muy en mente pues, que estar perdido no es estar mal, ¿no? Nada más es no sé qué quiero. Sí. Pues sí, es lo que decía hace ratito de otra vez cambiarle el sentido a las palabras, porque son las mismas palabras, pero con otro significado por completo. O sea, totalmente. Sí estoy perdido, pero la carga emocional sobre esa pérdida, o sea, sobre estar perdido es otra, ¿no? Estoy perdido, pero con intención, no nada más como resultado de algo. Y cuando regresaste a México después de esa aventura muy
corta en Madrid, ¿fue cuando decidiste meterte a estudiar arquitectura o cómo fue esa transición de regresas a México? Sí, estás perdido en el sentido negativo de la palabra, un poco desubicado supongo, más con lo que dijiste que estás viviendo. ¿Y cómo tomas rumbo hacia esto? O sea, ¿cómo cambias de estar perdido negativo a perdido positivo, digamos? Sí, pues justo regresé de Madrid y bueno, hacía un mes antes de irme a Madrid había tenido la oportunidad de trabajar en un despacho de arquitectura y la verdad es que me había encantado la dinámica, pero no estaba seguro de que eso fuera lo mío, ¿no? Como que yo seguía muy casado con la idea de me quiero dedicar a la música. Okay. Entonces, pues me fui a Madrid, acabé en el despacho, me gustó mucho, lo disfruté y cuando regresé de Madrid, pues no sé qué fue lo que me llevó concretamente a querer estudiar arquitectura. Había ahí mucha influencia de mi experiencia en el despacho, pero sobre todo tenía la costumbre de todos los sábados en las mañanas desayunar con mi abuelo Manolo, materno. Y fue él quien, por, no sé, yo creo que por observador y porque me conoce, quien me decía constantemente, te veo de arquitecto, güey, o sea, serías muy buen arquitecto. Y yo, pues sí, Abu, pero pues la verdad es que yo quiero estudiar música y me quiero entregar al 100%. Y pues él, como buen abuelo, obviamente, y con lo protector que es y con lo preocupón que es, siempre me dijo, está muy bien que quieras ser artista y está muy bien que quieras dedicarte a eso, pero siempre tienes que tener una safety net, un plan B, y que ese plan B sea la arquitectura, considéralo. Y yo, pues bueno, y pues como que se me vino un poco el tiempo encima, ¿no? En noviembre ya tenía que hacer el examen de admisión. ¿Para entrar en diciembre? Para entrar en diciembre. Okay. Bueno, en enero, ¿no? En enero. Y me animé, tomé el examen, me aceptaron, me metí y me cambió la vida. O sea, sí fue de verdad, yo creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. No manches, qué atinada lectura de tu abuelo. Sí. Y qué bueno que también tenías este prep, porque finalmente escogiste arquitectura, obviamente por las conversaciones, pero porque también ya habías tenido un exposure a eso. Y desde antes te habías fijado, o sea, eres de esas personas que van a lugares y se fijan, no sé, siento que yo tengo amigos arquitectos y a mí también me gusta mucho y como que tocan, ¿sabes? O sea, tengo amigos que van clásico, tocando, ¿no? Sí, sienten, dicen como, no, esto de ser, no sé, o sea, exacto. Siempre ha sido así, como de detalles. Pues sí, o sea, siempre he estado muy expuesto a ese tipo de sensación, ¿no? Como dicen, ningún arquitecto está conforme con una obra que no sea suya. O sea, tú vas al lugar que quieras y le pones peros. Yo haría esto, yo cambiaría esto. Y ese siempre fui yo, ya sabes, como que desde chiquito me gustaba inclusive remar en contra. Y por fregar a mi hermano o a mis papás o a mis abuelos, a mis primos, había mindsets en los que decía, pues voy a llevar la contraria, me da igual. Y como que siento que es un poco lo que hice sin darme cuenta con la arquitectura, ya sabes. Yo desde chiquito me acuerdo que llegaba a mi casa y decía, no, yo cambiaría esto, yo cambiaría el otro. Y en casa de mis abuelos lo mismo. Pero, o sea, al lugar al que iba, como que construía yo en mi cabeza lo que me gustaría ver de eso. Y también yo creo que lo que más va de la mano ahí es que soy una persona sensible, ya sabes, y me fijo en absolutamente todo, desde a lo que huele, la temperatura, obviamente la estética es muy importante, pero pues no es lo mismo cómo se ve a cómo se vive, ¿no? Entonces, pues como que haciendo una recopilación de mi vida abajo de un techo y en una estructura, pues creo que sí es mucha la sensibilidad que desarrollas en una rutina, ¿no? También cuando te fijas y ves pues, cómo funcionan las cosas y que todos son elementos que nos da la naturaleza y que no hay límites, pues como que dices, wow, o sea, yo con lo que hay allá afuera me puedo hacer un hogar, ¿no? O sea, puedo refugiar a las personas, puedo exponer a las personas, puedo comunicar algo, puedo revelarme. Entonces, como que justo es una carrera súper enigmática porque pues hay enfoques muy prácticos y muy técnicos, pero también hay enfoques súper espirituales,
¿no? Entonces es algo que como que se ha ido fermentando y que me da mucha ilusión poderlo seguir llevando a cabo en el futuro. Yeah. Oye, mira qué interesante. Justo creo que en la música, por lo menos a donde tú estabas participando en cantar canciones ya existentes y así, obviamente sí tienen tu sello, pero estás hasta cierto punto limitado, ¿no? Estás haciendo covers de canciones ya existentes. Claro. Y ahorita que pues, tienes libertad creativa al 100%, ¿no? Tú decides dónde va una pared, tú decides dónde poner una trave, cómo quieres la entrada de luz, cómo quisieras el flujo natural de las personas. ¿Cómo logras que estos espacios creados de cero tengan tu firma? O sea, más allá de que diga Javier Musi, sino ¿cómo definirías tu estilo en arquitectura? Pues Ahorita, ¿no? Porque obviamente sí. las cosas cambian. Me encanta la pregunta, porque es algo que pues, hay muchos que te lo contestan muy fácil y lo lógico es, pues la estética es la que define el estilo, ¿no? El color, el acabado, el estilo arquitectónico, como que las corrientes, ¿no? O sea, como que lógicamente lo que define un estilo es lo que se ve. Uh-huh. Pero a mí me gustaría que por encima de lo que se viera, que mi estilo fuera algo que se sintiera. Okay. Y es algo que pues, probablemente está difícil de lograr, ¿no? Porque no todos tenemos el mismo nivel de apertura y de sensibilidad. Pero quizás sí llegarles un poco por otro lado, no sé. O sea, estéticamente a mí me encanta el color, me encanta la luz, me encanta México, creo que es un lugar extraordinario para arquitectura porque tienes absolutamente todo. Pero mi estilo en arquitectura me gustaría definirlo como algo, como Frank Sinatra, atemporal. Ya sabes, algo que no pasa de moda y que no aburre y que no hace demasiado ruido, ¿no? Pero algo que puede ser eterno, ¿no? Porque pues inevitablemente las estructuras también caducan, ¿no? Cuando uno muere, pues su casa pasa a manos de alguien más y le intervienes, pero ese enfoque también me encanta, en el que digo, quizás así como también cubro covers de alguien que ya los hizo antes, me encantaría yo intervenir cosas que alguien ya hizo antes, ¿no? Como edificios históricos en la Roma, vecindades, cosas que ya existen y que a partir de esas yo pueda trabajar, pero con un sello y con un enfoque pues mucho más personal y mucho más Javier, ¿no? Oye, ¿y qué es algo que no puede faltar en un proyecto que hagas o en un proyecto que has hecho? O sea, no sé, pensando ahorita en luz, ¿no? O sea, que tenga muchísima luz natural o que tengas espacios en los que hay, no sé, una acústica impecable, pensando que también te gusta mucho la música, cantar. O sea, siento que, no sé, a mí me gusta mucho escribir y entonces cuando escribo como que hay cosas que tienen que estar. De una u otra manera, me gusta que estén porque me gusta y es mi estilo. ¿Tienes algo así en lo tuyo? O sea, porque obviamente me acabas de decir que sea temporal, hasta cierto punto que sean vivas las cosas, ¿no? Exacto. Pero si pinpointearas algo un poquito más específico. Pues mira, en cuanto a estética, definitivamente el color. Para mí es indispensable. Tengo la maña, sobre todo de... Ahorita que pues estoy en la carrera, las maquetas, todas las pinto. O sea, todas llevan color. La vegetación incluida también, o sea, que tenga plantas y esté repleta de vegetación, para mí es importantísimo. Y eso se lo debo totalmente a mi mamá. Pero sobre todo una manera en la que pudieras comunicar, no sé, y está muy cañón y quizás sí lo podré descifrar en algún futuro, pero que a partir de la arquitectura comunicaras impermanencia. Ya sabes, como, o sea, todo caduca, ¿no? Tú caducas, esto caduca. Entonces, digo, no algo que se viera chafa, ¿no? Que estuviera listo para caducar, pero que algo que te recordara que, pues, las cosas cambian, ¿no? Eso es como un enfoque mucho más poético y espiritual, pero creo que en la arquitectura se puede lograr. O sea, que nada no se puede. ¿Ya sabes? Está súper padre. ¿Y sigues viendo la arquitectura como tu safety net o ya lo ves más como tu plan A? O sea,
¿cómo ha cambiado tu percepción de cuando empezaste la carrera en cuanto a tu pasión de cantar? Ahora se ve que eres súper apasionado de la arquitectura. ¿Cómo ha cambiado tu percepción en cuanto a qué quisieras hacer saliendo? Porque obviamente todos pensamos como yo quiero hacer ciertas cosas, pero no todas las cosas van a permitir vivir de ellas al instante, ¿no? Entonces las preguntas se vuelven un poco más pragmáticas, un poco menos pues pierden este grado de espiritualidad de yo quiero hacer esto porque esto es lo que me gusta, este es mi llamado. Entonces, un poco cómo ha cambiado tu percepción de tus pasiones con el paso del tiempo. Pues sí, definitivamente se han transformado, o sea, completamente, porque te abre las puertas a un mundo que es muy pragmático, como dices tú, ¿no? O sea, como que todo es así, pero también como que hay una onda muy bonita en esa carrera, o sea, es una vocación increíble porque tienes que tomar en cuenta la historia para construir en un presente y que ese presente existe en un futuro. Ya sabes, como que cubres, digo, imposible cubrir el tiempo en su totalidad, ¿no? Okay. Pero en tu existencia, ¿no? En tu realidad, o sea, actualmente, pues puedes cubrir esas tres cosas. Entonces, eso es un enfoque y eso es algo que ha nacido, pues a partir de que empecé a estudiar la carrera y a partir de que me he sumergido, pues cada vez más. Y sí, definitivamente, ahorita que preguntas que si lo veo más como un plan A, sí. O sea, sí me veo, no sé si teniendo un despacho y estando anclado aquí a una morning routine y el morning commute, ya sabes, Uh-huh. despertarte todos los días a esta hora, Uh-huh. porque a veces no me gusta ser tan estructurado, pero sí me veo, o sea, siempre a Ana, a mi novia, siempre le digo que me encantaría de grande ser dueño de un local en el que pudiera tener una librería con un café y un vivero abajo, Uh-huh. y que en la parte de arriba pudiera tener un despacho en el que pudiera desde reunir a todas las gentes para planear proyectos y hacer lo que hace un arquitecto, hasta tener pláticas y platicar sobre libros, platicar sobre música, o sea, como algo, pero que tenga que ver con arte. Yeah. No, o sea, te digo que está muy padre porque justo tienes como una visión muy holística del arte. O sea el arte va mucho más allá de nada más cantar, de nada más hacer dibujos, maquetas, sino es como algo, creo que es algo que se vive y creo que es algo que se ha perdido mucho, como esta percepción de ser artista no es nada más hacer una cosa, sino es como vivirlo. Te lo digo yo que no soy, no sabes, pero así es como luego lo he pensado. Y justo esto que acabas de decir, ¿no? Tener un local donde puedas hacer de todo. O sea, uno, todos tus gustos y dos, todo alrededor del arte, creo que engloba lo que es ser un artista, ¿no? Como que vivirlo por completo. ¿Dónde te gustaría que fuera este local? Si estuvieras de soñador y puedes decir, yo lo quiero aquí, ¿dónde sería? Pues mira, obviamente mi ciudad me fascina, ¿no? Uh-huh. Aunque sea lo más caótico del mundo, tiene su carisma, ¿no? Uh-huh. Definitivamente me veo aquí, pero también me gustaría tener, no sé, algo mucho más locochón y algo que estuviera mucho más expuesto a la historia, como, no sé, Atenas, Roma, Okay. ese tipo de ciudades que están como muy en contacto con su pasado también. Uh-huh. Pues sí, y ¿qué tanto observas, qué tanto has estudiado, ya sea por la carrera o por decisión personal, historia de México? O sea, porque justo estos lugares son imponentes por todo lo que conlleva estar en ellos, ¿no? No es nada más, los romanos, sino es la cultura romana, sí. ¿No? Los griegos, el Partenón, o sea, todos estos lugares tienen muchísimo bagaje cultural. Y México es un país que también tiene lugares con muchísima cultura, muchísimas expresiones distintas de cultura según, en el mismo lugar, según la época, y en diferentes lugares, puede ser en simultáneo que vivían diferentes agrupaciones de personas con diferentes creencias, idiomas, costumbres. ¿Qué tanto también te metes a México pensando que también haces esta idea de pasado, presente, futuro? Pues ahora que lo dices, la verdad es que gracias a la carrera cada vez más. O sea, sí siento que tenemos un país privilegiado en ese aspecto. Es impresionante todo lo que hay que ver, todo lo que hay que vivir. Y sobre todo se me hace que es
tristemente un país que tiene una relación súper ambivalente con su pasado, ¿no? O sea, como que históricamente somos nuestros peores enemigos. Entonces, poder aprender a partir de eso y sobre eso tú construir desde edificios hasta comunidades, hasta instituciones. O sea, somos el mejor ejemplo de amor propio, ya sabes, como país, porque no hay amor propio. Y es muy fácil decir, sí, amo México, pinche México, te amo y lo que quieras, pero, o sea, a mí me parece increíble que el país funcione estando tan roto, ¿no? Entonces, como arquitecto, creo que justo tenemos una labor importantísima, porque no solo es pues, construir edificios bonitos y hacer parques bonitos, es a partir de lo que hemos vivido como país históricamente, como que juntar, ¿sabes? Como que mezclarnos más. Y creo que la arquitectura en eso ofrece una solución increíble, porque no es construir, justo como te digo, edificios, es museos, parques, pero hasta camellones, banquetas. O sea, creo que en ese sentido la arquitectura es una solución espectacular y que en México existen y que en algunos lugares del país y de la ciudad inclusive funcionan, pero desafortunadamente no todos tienen ese mismo privilegio o esa misma pues, oportunidad, ¿no? Entonces ahorita que dices que cuánto me he metido, pues gracias a esta como exposure que he tenido a partir de la carrera, pues me he dado cuenta de que, digo, y ni siquiera como arquitecto, ¿no? Eso lo digo yo porque pues, es lo que estoy escuchando, pero como mexicano hay muchísimo que hacer, que ver, que sentir, y todo es volteando un poquito hacia atrás, pero también volteando un poquito hacia enfrente, ¿no? Qué cañón. No sé si conozcas un lugar, está al lado de Cuernavaca, se llama Teopanzolco. Algo así, si no luego te lo digo bien. Pero es justo una intervención sobre un sitio arqueológico en el cual tienes de un lado una pirámide y del otro lado un mirador a la pirámide también en forma piramidal. Y creo que habla mucho de esto de convergencia entre pasado, presente y futuro, porque o sea, puedes ver el pasado, estás en el presente y tienen obras, entonces es algo que le va a dejar a futuro muchísima cultura al mismo lugar, porque gente interesada en arquitectura irá a ver el lugar que está espectacular, gente interesado o interesada en culturas prehispánicas también irán a ver el lugar. O sea, logra atar estos lugares y creo que está muy bien hecho. A mi parecer, a mí me gusta bastante la relación pasado, presente, futuro de arquitectura, cultura y, pues un poco como vida, ¿no? Como vida pasada, vida actual. Entonces te lo recomiendo en caso de que no lo conozcas. Está súper padre de ver. Anotado. Sí. Y bueno, regresando un poquito a la música, ¿cómo encuentras, o sea, dices que pintas, o sea, que tus maquetas tienen colores, buscas que tengan mucha vida? ¿Cómo si definieras una relación como un poco más corpórea entre la música y la arquitectura, o sea, ¿cómo lo pondrías en palabras, una relación entre las dos? Pues casi como que, o sea, es sonido visual, ya sabes, como que si de un sentido pasara a otro, como si se transformara. Y sí es impresionante cómo pues puede influenciar directamente un trabajo plástico y un trabajo físico, algo que se escucha y que se siente. Y cómo paradójicamente algo que se ve y algo que se puede tocar puede transmitir algo que va mucho más allá de la vista y del tacto, ¿no? O sea, son como blanco y negro, pero uno puede ser blanco y el otro puede ser negro y pueden cambiarse, Sí. ya sabes. O sea, no están peleados el uno con el otro en lo absoluto. Son opuestos, pero al mismo tiempo son iguales. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sabes? justo. Esa transición de uno a otro no significa que no puedan compartir todo. Exacto. ¿No? Qué cañón. Exacto. Oye, Javi, y un poco ya pensando en cerrar, musicalmente y también en cuanto a arquitectura, o sea, hablando, quitando musical y arquitectura, artísticamente, ¿qué te gustaría recomendarle a la gente que nos escuche y que nos ve? Porque
creo que lo dijiste, eres una persona muy sensible, se nota, una persona muy apasionada. Entonces, creo que a veces hay cosas que nos quedamos como de, te quisiera decir esto, pero no te lo voy a decir para no sonar pesado. Este es el lugar para sonar tan pesado como quieras. O sea, ¿qué te gustaría transmitir y recomendar a la gente que nos escuche y nos está viendo? Yo creo que algo que a mí me ha cambiado la vida y que no veo por qué no a los demás es lean. O sea, de absolutamente todo. Ojea los libros, métete. O sea, absolutamente todo lo que hay entre páginas es una recopilación de nuestro recorrido como seres humanos, ¿no? O sea, porque hay algo ahí muy especial, ¿no? En los libros hay conocimiento, más no hay sabiduría, porque la sabiduría se vive, Okay. ¿no? Entonces, habiendo tú, o sea, tú conociendo lo que hay en páginas y indagando, sumergiéndote en temas que no tengan nada que ver con lo que te gusta o con lo que haces, o sí, puedes empezar a vivirlos tú, ya sabes, porque absolutamente nadie vive como tú vives, absolutamente nadie siente como tú sientes, entonces como que poder tú en un libro conocer y luego vivir es aportarte a ti, pero aportarnos a todos. Y ahorita que dices tú que te gusta escribir, yo creo que es lo mejor que hay también, porque estás poniendo en tinta y papel lo que sientes y lo que ves, que quizás obviamente te suma a ti, pero también nos puede sumar a nosotros. Entonces, lo que hagamos, chiquito o pequeño, ¿no? O sea, lo que escribas, sea un texto o un párrafo enorme, o sea, todo contribuye, todo suma. Y todo empieza a partir de, yo creo que leer es indispensable. Qué buena onda, gracias por la recomendación, Javi. Y gracias por venir. La verdad es que creo que personas como tú hacen que los demás nos volvamos más sensibles. Porque yo creo que todos somos sensibles, nada más que no hemos tenido la apertura a hacerlo. O sea, siento que muchas personas, yo me incluyo, tenemos a veces como la cortina cerrada o la cortina entreabierta y nos conformamos con poco a veces y creo que es una de las grandes fallas que tenemos y tenemos que buscar ser un poco más abiertos. Entonces estas conversaciones ayudan mucho por lo menos a sentir un poco más lo que podemos ser, ¿no? Podemos ser mucho más abiertos, podemos disfrutar mucho más las cosas a través del sentimiento. Entonces gracias por venir, Javi, y fue un gusto platicar contigo y conocerte de este lado. Igualmente, lo mismo digo. Gracias a ti, Edu. Y gracias a los que nos escucharon y nos vieron. Bye bye. Piérdanse. Bye.